pues vamos a hablarles sobre los sistemas de vías urbanas. Los integrantes del grupo son Luis Miguel Díaz, Juan Vega, Carlos Olivero y Jani Martínez y mi persona Carlos Carmona. Aspecto a considerar en el diseño geométrico. Los vehículos que circulan por las vías urbanas presentan una variedad de dimensiones, potencia, maniobrabilidad, lo que influye en los diseños geométricos y la resistencia del pavimento. Es fundamental seleccionar el vehículo de diseño adecuado, considerando las dimensiones de condiciones de uso y las exigencias de movilidad. Una de estas serían seleccionar vehículos de diseño, porque se elige el vehículo que representa las condiciones más desfavorables para la movilidad, considerando aspectos como jerarquía de la vía, composición vehicular, vocación de transporte y área de actividad. Otra consideraciones de las dimensiones de los vehículos. Se deben tener en cuenta diversas variables como ancho, la distancia entre ejes y la longitud total de vehículos, ya que influye en el diseño de la vía, incluyendo el ancho del carril, la geometría de las curvas y la zona de estacionamiento. Otra de estas sería normativa y especificaciones. Se deben cumplir las regulaciones establecidas por organismos del Ministerio de Transporte, que defiende dimensiones máximas para diferentes tipos de vehículos, tanto pesado como liviano. Adaptabilidad. Si una vía es adecuada para vehículos pesados, como camiones, buses, también será para vehiculares, o sea, vehículos livianos. En estos casos, donde la presencia de los vehículos pesados es mínima, se puede adaptar la vía para circulaciones exclusivas de automóviles, reduciendo el ancho de los carriles de giro. Radio de giro. Estos se determinan según el ancho, la separación entre ejes y la longitud total de los vehículos, siendo crucial para definir el espacio necesario para maniobrar. Se presentan radios mínimos de giro para diferentes tipos de vehículos, fundamentales para el diseño de intercepciones y curvas. Características de tránsito. Características de tráfico. El tráfico es un factor determinante en el diseño geométrico de vías urbanas e influye directamente en los aspectos como el ancho de la calzada, los alineamientos y las pendientes. Para comprender su impacto se debe estudiar diferentes características como sería el volumen, las distribuciones, direccional, composición y velocidad. Volumen. El tráfico se mide mediante el tránsito mediante el diario TPD y el tránsito horario TH, siendo este último más relevante para el diseño geométrico debido a su capacidad para capturar las fluctuaciones del tráfico durante el día. La variación de tráfico se analiza durante aforos vehiculares en diferentes periodos, permitiendo estaciones y proyecciones de acciones preventivas y control. Distribución direccional. Se refiere a las distribuciones de tráfico en cada dirección y carril de la vía, importante para el diseño y operación. Las distribuciones varían según las franjas horarias y características de cada carril, con la velocidad y capacidad. Composición. La composición vehicular, medida en porcentaje sobre el volumen total, afecta a la operación de la vía. Se distinguen vehículos livianos y pesados como impacto en el flujo vehicular varía según la velocidad y la carga. Y la velocidad es
la magnitud vectorial y es crucial en análisis de tráfico y se relaciona con aspectos según la seguridad vial y la capacidad vehicular en la vía. Volumen de tránsito se define como el número de vehículos que pasan por un punto o sección transversal de la vía en un periodo determinado. Los vehículos de tráfico se aplican en diversos ámbitos como la planificación urbana hasta la seguridad vial. Aplicación de los volúmenes de tráfico. Los volúmenes de tráfico son volúmenes fundamentalmente en la planeación urbana de diseño geométrico de la vía, ingeniería de tráfico y seguridad vial. Entre otros aspectos, se proyectan volúmenes de tráfico para un plazo máximo de 20 años, considerando cambios en la economía y población. Tránsito actual. El tránsito actual comprende el tránsito existente en la vía y los estudios de tráfico, atraído por mejoras o nuevas vías. Se establece mediante conteo de tráfico, estudio de origen y destino y consideraciones sobre el área de influencia del proyecto. Continuando con el tema, hacemos énfasis en la parte de intersecciones e intercambios. Las intersecciones son puntos de cruce entre vías que articulan la red vial. Su diseño y funcionamiento adecuados son cruciales para el flujo vehicular eficiente y seguro, considerando aspectos como ocupación del suelo y seguridad vial y el impacto ambiental que tiene. Continuamos con las etapas del diseño de una intersección. El diseño de una intersección implica varias etapas, desde estudios de tráfico hasta diseños de señalización y cantidad de obra, garantizando seguridad y eficiencia. Elección del tipo de intersección. La elección del tipo de intersección se basa en criterios como las jerarquías de la vía, movimiento de peatones y ciclistas, condiciones físicas, redes de servicios públicos y criterios urbanísticos, el tráfico y sistemas de transporte. También se tiene en cuenta el lineamiento de general para el diseño de intersecciones. Estas se establecen bajo las directrices del diseño, incluyendo que priorizan los movimientos, garantías de visibilidad y creación de zonas protegidas, en preferencia por trayectorias perpendiculares y la minimizan de zonas de conflicto. También se tienen en cuenta las líneas de flujo. Las líneas de flujo son trayectorias que ayudan a comparar la alternativa de diseño y definir zonas de conflicto y analizar la corriente vehicular en las intersecciones. También tenemos énfasis en las zonas de conflicto y movimiento de vehículos. Estas se describen los movimientos de convergencia y divergencia y también el entrecruzamiento de intersecciones, destacando la importancia de minimizar los conflictos y garantizar la seguridad vial. Diseño de bifurcaciones. Las bifurcaciones son áreas de tráfico donde se unen o separan una corriente principal hacia la otra. Los aspectos que se tienen son aspectos de diseño en planta, que son considerar tipos, longitud y anchos de carriles, las cuñas o zonas de transición y ejes. Aspectos de diseño en peralta. Se relacionan con líneas de conflicto y el uso de curvas espirales para una transición segura. Líneas de contacto. Guía para el diseño de rasantes, asegurando la altura en la vía principal y el ramal. Otro aspecto sería el aspecto de diseño en rasantes, que garantiza la visibilidad y evita la coincidencia de curvas conversas y mantener cotas en el eje y los bordes. Otra que se tiene en cuenta también son las intersecciones a nivel, que dan prioridad al flujo vehicular en la vía en menor jerarquía y cede el paso a mayor jerarquía. En los retornos, se usan para devolver el flujo vehicular al sentido opuesto con consideraciones de seguridad vial. Otras de las bifurcaciones que se tienen en cuenta son las glorietas.
que son intersecciones basadas en la circulación anular unidireccional con prioridad para vehículos dentro de la glorieta. Las ventajas que tienen las glorietas son que resuelven los movimientos posibles, tienen capacidad y versatilidad en el diseño. Y las desventajas que son pérdida en la prioridad, el aumento de recorrido peatonal y requerimiento de terrenos extensos y planos. Unas partes y aspectos de la glorieta son, las partes son el ancho en el punto medio, ancho en el promedio de entradas, longitud entre cruzamientos, en ángulo de entrada y salida. Y para el diseño en planta se tienen en cuenta los ramales que no deben ser tangentes en la isleta central, ancho y número de carriles según la capacidad de vía y convergentes y recomendaciones de separación entre ramales. Hacemos continuamiento con el tipo de glorietas. Primero tenemos las mini glorietas o glorietas virtuales. Estas pueden ser con un diámetro menor a 4 metros. También puede ser en isla central, traspasable, desmarcada con una pintura y boyas. Otra de las recomendaciones que se tiene en cuenta es que en el cruce de vías locales, para reducir la velocidad a 10 kilómetros metros hora, funcionamiento similar a las glorietas convencionales, y en la implementación sin tráfico de cargas ni de transportes públicos. Un ejemplo puede ser una glorieta virtual. Otro tipo de glorieta es glorietas partidas y semaforizadas. Las vías perimetrales a un anillo central, pero con prioridad de cada semáforo. No obligan a ceder el paso en los accesos y dan prioridad en la vía principal que atraviesa la glorieta. En la recomendación para la seguridad vial y el manejo peatonal. Un ejemplo puede ser las glorietas partidas, las glorietas semaforizadas. Otro tipo de glorietas pueden ser las anulares, las dobles, las desniveladas, las dobles desniveladas, las isletas, que son el esencial manejo para separación y conflicto de áreas en maniobras de intersecciones. Los objetivos de las glorietas son guiar el movimiento vehicular, servir de refugio a peatones y generar áreas de señalización e iluminación. Pueden ser elevadas con bordillos en concreto o delimitadas con pintura. En las consideraciones del diseño se tiene el ancho mínimo del carril, las dimensiones, las narices seguras y la iluminación adecuada. Para la clasificación son en isletas divisorias o separadoras. El uso principal de intersecciones de vías principales con secundarias. Visibilidad y sección transversal de vías. Visibilidad en vías. La visibilidad de vías a lo largo de las vías es crucial para garantizar la seguridad y la eficiencia del tráfico. Esto depende del tipo de vía que se esté construyendo y de su velocidad de diseño. Se deben evitar obstrucciones en las curvas horizontales que limiten la visibilidad. Se distinguen varios tipos de visibilidad, lo que son la visibilidad de parada, la de adelantamiento y la visibilidad de cruce. Tenemos también la tabla de distancia mínima de visibilidad. Esta tabla nos proporciona las distancias mínimas requeridas para las diferentes velocidades y tipos de maniobras vehiculares. Esta tabla depende de dos factores, lo que son el tipo de vehículo y la velocidad de circulación. Sección transversal de vías. Bueno, la sección transversal de vías define la disposición vertical de los elementos que conforman la vía y su relación con el terreno natural. Esto influye en la capacidad, los costos de construcción, mantenimiento, la seguridad y la comodidad de los usuarios. Los componentes varían según la clasificación de la vía y deben ajustarse a propósito de esto. Se deben reconfigurar los elementos de la sección en caso de que se vayan a generar cambios en la vía. Elementos de la vía urbana. Bueno, en los elementos de la vía urbana encontramos lo que son el perfil urbano, que es el área donde se desarrolla la accesibilidad a los predios y la movilidad de la ciudad, contenida como por fachadas, áreas de retiros, ornato y transición de la vía, y la propiedad privada. También encontramos lo que son la sección pública de la vía.
Esta área alberga los elementos públicos para diferentes tipos de movilidad en la ciudad. Incluye áreas de tránsito, regulación y amoblamiento urbano para todos los usuarios de la vía pública. También encontramos lo que son la faja real de la vía. Esta sección total es la sección total del terreno que garantiza el alineamiento horizontal y vertical del proyecto. Estos terrenos ondulados pueden requerir un aumento de la sección pública para contemplar elementos como taludes o futuras ampliaciones. Por otro lado, también encontramos lo que son las calzadas. Bueno, las calzadas es la parte destinada para la circulación de los vehículos, compuesta por uno o dos o más carriles, en varios sentidos de circulación, o sea en un sentido o en dos sentidos de circulación. El ancho y el número de los carriles se determinan según la capacidad y los niveles de servicio, variando según la categoría de la vía y la velocidad de la vía. También encontramos lo que es la banca. Bueno, la banca es la superficie generada por la explanación del sitio donde se ubican todos los elementos de la sección transversal. Puede ser en corte o en lleno, dependiendo de la configuración del terreno. También encontramos lo que es la transición de anchos de calzada. Bueno, la transición de ancho de calzada se debe realizar de forma normalizada, segura, cómoda y que sea funcional. Se determina la longitud de transición en función de la velocidad de diseño y la variación del ancho de carril o número de carril. Además de eso encontramos lo que es la berma. Bueno, la berma es la superficie entre los bordes externos es la superficie destinada para el paso de transeúntes o estacionamiento provisional, ubicada al lateral de la calzada. Encontramos lo que es bombeo. Bueno, la pendiente transversal en tramos rectos para evacuar aguas llovias y hidroplaneo. El valor depende del tipo de superficie de rodamiento, general entre el 2% y el 3%. En intersecciones se ajusta al perfil de la vía principal para empalmes coherentes y que sean estéticos. Encontramos lo que es el peralte. Bueno, el peralte es la pendiente transversal en tramos curvos para contrarrestar fuerzas centrífugas y evitar las desviaciones de los vehículos. Este valor depende del radio de curvatura que tenga la vía que se esté construyendo. La transición del bombeo al peralte. Bueno, es el tramo de alineamiento horizontal para pasar de una pendiente transversal equivalente al bombeo a otra equivalente al peralte. Es la transición que hay entre el paso entre que se mantiene un bombeo normal a como pues se puede entrar una curva donde cambia el peralte de la vía. Y también por último tenemos lo que son las cunetas y sumideros. Bueno, estos recogen y canalizan las aguas superficiales y de filtración, dimensionando las dimensiones determinadas por los cálculos hidrológicos e hidráulicos. No son comunes en áreas urbanas. En un lugar el agua se canaliza al bordes de la vía o sumidero dentro del bordillo. Diseño geométrico de vías. Criterios de diseño. Tenemos la seguridad, comodidad, funcionalidad, entorno, economía, estética y elasticidad. En seguridad tenemos diseños simples y uniformes y comprensibles. Visibilidad adecuada y señalización previa. En comodidad, los usuarios se deben sentirse cómodos al momento de utilizar la vía y garantizar su seguridad. Con diseños simples y uniformes, reducen los cambios bruscos de velocidad. Funcionalidad, determinada por el tipo de vía, la capacidad y el tráfico. Entorno, considera el uso del suelo y minimiza el impacto social y económico. Economía, el equilibrio entre el costo de la construcción, mantenimiento y calidad. Estética, armonía visual y comodidad para los conductores. Elasticidad es la prevención de ampliaciones futuras y adaptaciones a diferentes modos de transporte. Factores de diseño. Tenemos los diseños externos, características físicas de tráfico, recursos económicos y desarrollos urbanísticos y parámetros socioeconómicos. Los internos, velocidades, vehículos, operación vial, capacidades viales, comportamientos de conducciones y restricciones de acceso. Trazados, recopilación de información para trazar la mejor solución, considera la topografía, el uso del suelo y el estudio del tráfico. Alineamiento horizontal, compuesto por líneas rectas y curvas circulares.
en curvas circulares simples, compuestas y espirales para transiciones suaves y seguras. Las curvas espirales proporcionan una transición gradual en la curvatura de la vía, con mejora la comodidad, seguridad y estética. La longitud de curvas verticales es el diseño geométrico de carretera esencial para garantizar la seguridad y comodidad de los conductores. Determina por criterios de seguridad, operación y drenaje y se calcula teóricamente utilizando la fórmula L igual KA, donde L es la longitud de la curva, K es un factor asociado a la velocidad de diseño y A es la diferencia algebraica. Máxima como mínimo. Teniendo en cuenta la composición vehicular y las condiciones topográficas, además se deben evitar dos curvas continuas de la misma naturaleza por razones de visibilidad y estética. El peralte, que contrasta parcialmente la fuerza centrífuga y los tramos curvos, dependen del radio de la curva y la velocidad. La transición de peralte se realiza mediante tres métodos que afectan la apariencia y la funcionalidad de la vía. Es importante calcular la longitud y la transición para garantizar una transición suave y segura entre dos puntos en diferentes inclinaciones. Ay, cariño. Intersecciones e intercambios. Las intersecciones son puntos de cruce entre vías que articulan red vial. Su diseño y funcionamiento adecuados son cruciales para un flujo vehicular eficiente y seguro, considerando aspectos ocupación del suelo y seguridad vial e impacto ambiental. Etapas de diseño de una intersección. El diseño de una intersección implica varias etapas, desde estudio de tráfico hasta diseño de señalización y cantidades de obra, garantizando seguridad y eficiencia. Elección del tipo de intersecciones. La elección del tipo de intersecciones se basa en criterios como jerarquía de las vías, movimiento de peatones y ciclistas, condiciones físicas, redes de servicio público, criterios urbanísticos, tráfico y sistemas de transporte. En lineamientos generales para el diseño de intersecciones se establecen directrices para el diseño, incluyendo priorización de movimientos, garantía de visibilidad, creación de zonas protegidas, preferencia por trayectorias y perjudiculares y mínimas en zonas de conflicto. Líneas de flujo. Las líneas de flujo son trayectorias que ayudan a comparar alternativas de diseño, definir zonas de conflicto y analizar la corriente vehicular en las intersecciones. Zonas de conflicto y movimiento. Se describe los movimientos que convergencian y divergencian en cruzamientos en las intersecciones, destacando la importancia de minimizar los conflictos y garantizar la seguridad. Para la predicción del tráfico se tiene que establecer un tráfico actual y se debe estimar un tráfico posterior a un año o a mayor tiempo, dado el crecimiento que se tiene por tránsito. Este crecimiento puede ser crecimiento normal, también hay que calcular el tránsito generado, tránsito de desarrollo y la capacidad de las vías urbanas. También hay que tomar en cuenta el nivel de servicio y volumen de servicio. El crecimiento normal es la tasa de crecimiento que tiene el tránsito periódicamente en un lapso de tiempo, que es un crecimiento paulatino. Después el tránsito generado, que son es el tránsito de los vehículos que se generan en un 5 y 10% del tránsito actual, que es como el incremento periódico que se tiene. Luego está el tránsito desarrollado, que ya tiene en cuenta toda la capacidad de la vía urbana en general, tomando en cuenta estudios anteriores del tránsito actual y el tránsito posterior. La calidad de las vías se pueden caracterizar, la calidad del tránsito se puede caracterizar desde A como mejor y F como peor. Por cada letra el tránsito aumenta y esto hace que el flujo sea más congestionado, por ende va bajando su calidad. Después tenemos visibilidad y sección transversal de la vía. Para eso tenemos que tener en cuenta que la visibilidad de la vía es un rango que se tiene para tú poder ver qué sigue después y estar atento por si hay algún accidente o un carro viene hacia ti o un vehículo viene hacia ti,
poder estar advertido para o reducir la velocidad o poder evitar un choque. También esto se genera más que todo en las curvas, dado que si hay una curva y hay poca visibilidad, puede generar un accidente, bien, o también un cruce. Tabla de distancia mínima de velocidad. Esto es una tabla que nos da la normativa, que es un requerimiento mínimo que se debe tener las curvas o intersecciones para evitar estos accidentes que se pueden generar. Posteriormente están las secciones transversales, que debe tenerse en cuenta que esto tiene que tener una amplitud idónea para la cantidad de flujo que se va a mantener, y este debe tener en cuenta la señalización, las bermas, la inclinación y la calidad con la que se va a manifestar la vía, dado que debe tener una rugosidad estándar para evitar el deslizamiento de los vehículos.